Buenos días, bienvenidos a este culto que vamos a hacer por YouTube. Y bueno, estamos en 25 de abril, tenemos cierre perimetral, no podemos congregarnos de forma presencial, pero la palabra de Dios no está presa y va a ser emitida, va a ser enviada a los cuatro vientos, y estoy seguro que va a llegar a muchos hogares, a muchos corazones, eso esperamos, y que corra la palabra de Dios y sea glorificada. Vamos a orar en esta mañana, ¿qué os parece? Eterno Padre, te damos gracias que podemos recibir tu palabra. Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esperamos tu alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu en este día. Bendice tu iglesia, bendice a nuestros amigos y familiares que nos acompañan también en esta mañana. Y Señor, te rogamos que tu palabra eficaz, certera, nutra nuestros corazones, nuestros espíritus y nos des entendimiento en esta mañana. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos y familiares, quiero compartir en esta mañana el mensaje que se titula La palabra del rey. La palabra del rey. No de un rey, sino del rey. Vamos a ir a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento, viene después de Salmos y de Proverbios. En Eclesiastés 8, versículo 4, dice así. Tenía yo ganas de compartir acerca de este versículo, de este bosquejo de la palabra. En esta mañana lo vamos a hacer con su ayuda, con la ayuda del Señor. Eclesiastés 8, 4, dice así. Te lo leo en tres versiones, tres traducciones distintas para que podamos entenderlo mejor. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Otra traducción dice, la palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuenta de sus actos. Y otra traducción dice, puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Tan solo Dios es el verdadero soberano sin límites. Es rey en el sentido más absoluto, y así debe ser, pues Dios es supremamente bueno, sabio, justo, santo, etc. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que vamos a considerar esto en esta mañana sabiendo que la palabra del rey es con potestad, es con autoridad. No estamos hablando de cualquier rey. No estamos hablando de un rey en términos humanos, sino divinos. No estoy hablando de un rey o de una monarquía terrenal. Estamos hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios verdadero, como lo describe la misma palabra de Dios, la Biblia. Y si esa palabra del Rey, que es con potestad, con autoridad final y es soberana, tenemos que considerar esto que acabo de decir en primer lugar, primer punto del mensaje, para aumentar nuestro respeto a Él. Dios se merece nuestra honra y respeto. Hay muchas personas que no tienen respeto al Rey, a Dios mismo. Pensemos cuidadosamente en esto. Primero, en su palabra creadora. En el Salmo 33, versículo 6, dice así, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Tremendo, tremendo. La palabra creadora de Dios. Segundo, también vamos a pensar cuidadosamente en que su palabra es preservadora. En Hebreos 1.3, parte de Hebreos 1.3, dice, quien sustenta, hablando de Jesús, quien sustenta todas las cosas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Jesús. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y también, tercero, su palabra, vamos a considerar cuidadosamente su palabra poderosa. En Hebreos 12, versículo 26, dice así,
En aquel tiempo, la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces, para aumentar nuestro respeto hacia Él, hacia Dios, tenemos que considerar muy cuidadosamente que su palabra es creadora, que su palabra es preservadora y su palabra es tremendamente poderosa. También consideramos que la palabra del Rey es con potestad, con autoridad. En segundo lugar, segundo punto, para asegurar nuestra obediencia, cada precepto suyo ha de ser obedecido de todo corazón. Jesús dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra, dice el Señor. Entonces, cada precepto suyo ha de ser obedecido de todo corazón. Y si le amamos, ya no son, sus mandamientos no son gravosos. No es como algo que llevamos a rastras, ahí tirando de manera forzada, sino que lo hacemos por amor, un amor que obedece. Entonces, cada precepto, cada mandamiento, cada estatuto del Señor, que está en su palabra bien registrado, ha de ser obedecido de todo corazón. Y tenemos que servirle, prestarle al Señor, ¿no crees tú esto, querido hermano y hermana? Que tenemos que servirle, nuestro servicio tiene que ser sin esquivarlo. No tenemos que esquivar el servirle a Él. Pues hacer eso sería rebelarse contra su soberanía. Jonás, conocemos la historia de Jonás, que terminó siendo tragado por un pez, aunque luego el Señor hizo que ese pez lo vomitara. Jonás no tuvo éxito en esto. Él quería evadir de alguna manera el servir a Dios. Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, él se fue para el lugar totalmente contrario. Pero nadie puede burlarse del Señor, y el que trate de escaparse de Él encontrará que su brazo es largo. Entonces tenemos que considerar que la palabra del Rey es finalmente poderosa, con gran autoridad, es soberana, y cuando Él me dice que tengo que hacer esto, mucho más si soy de su reino, si soy su hijo, si soy su discípulo, tengo que obedecerle. En tercer lugar, consideramos esta palabra poderosa, la palabra del Rey, para inspirar nuestra confianza. Necesitamos que nuestra confianza sea inspirada. En primer lugar, inspirada en que Él, nuestro Dios, es poderoso para dar perdón al pecador arrepentido, pues Él lo ha prometido en su palabra. Escucha bien lo que dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No te da eso seguridad, confianza? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También, segundo, es que su palabra tiene autoridad para renovar nuestras vidas. ¿Necesitas que tu vida sea renovada? ¿Necesitas una restauración total o parcial en tu vida? ¿Necesitas el renuevo de Dios en tu vida? ¿Necesitas que tu vida seca como el desierto pueda reverdecer, florecer y llegar a dar fruto? Escucha bien lo que dice el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra, está hablando del Señor, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muchas veces nuestras vidas pueden estar al borde o quizás ya arruinadas. Pues el Señor tiene una palabra, la palabra del Rey, tiene tal autoridad, tal poder, tal bendición en sí misma, que cuando Dios la envía, dice, envió su palabra y lo sanó. Él envía su palabra, en este momento yo confío que Él envía su palabra, Él envía su evangelio a tu vida y a la mía y nos puede sanar y nos libra de la ruina, de nuestra ruina. Todo esto que he leído en el Salmo 107, que Dios envía su palabra y nos sana, me recuerda una escena que ocurrió en el Evangelio, lo tenemos registrado en el Evangelio de Mateo,
capítulo 8, del 5 al 10, lo voy a leer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Escucha bien, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este centurión practicaba los principios de autoridad. Él estaba bajo autoridad y también tenía a soldados debajo de su propia autoridad. Él entendía los principios de autoridad y pudo entender que la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, tiene una autoridad, y que si Jesús envía su palabra, su criado que estaba enfermo, paralítico y bastante atormentado, con esa palabra enviada de Jesús, iba a ser sanado. Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Podríamos decirle lo mismo nosotros al Señor Jesucristo hoy también. Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, no soy digno de que entre ni intervenga en mi vida personal, pero Señor, tu palabra, la palabra del Rey, que resuene y quede remachado. La palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, es enviada y tiene el poder para sanar. Aleluya. Para librarnos de la ruina. También inspira nuestra confianza esta palabra, porque Dios asegura la victoria del creyente sobre los asaltos de Satanás. ¿Te está asaltando Satanás? ¿Está atacándote Satanás? Pues Dios nos asegura la victoria a nosotros, los creyentes, mediante su palabra. Esta es la espada que Jesús usó en el desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, el Señor Jesucristo venció diciendo: escrito está, escrito está. Y tú y yo podemos decir: escrito está. La palabra del Rey dice esto en cada situación, en cada momento, en cada adversidad. Aleluya. También inspira nuestra confianza porque dará al que sufre, nos va a dar poder para soportar con paciencia y sacar provecho de la prueba. Mira lo que el Señor le dice al apóstol Pablo en Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor había usado a Pablo en Jerusalén. El Señor quería usar a Pablo para que predicase también en Roma, pero Pablo estaba preso, Pablo sufría de persecución, de mucha agresividad, de un entorno hostil, muchas amenazas de dentro, de fuera, y es normal que te asalte el temor, te pueda asaltar la inseguridad, la incertidumbre, pero el Señor le dijo: Pablo, ten ánimo, que como has testificado de mí aquí en Jerusalén, también lo vas a hacer en Roma. Y sabes una cosa, que si Dios se ha propuesto hacer y cumplir un propósito con tu vida y con la mía, hasta que no lo termine, aunque tengamos amenazas, aunque tengamos adversidad, aunque lo veamos todo totalmente imposible, ¿sabes una cosa? La palabra del Rey viene hoy para darnos a ti y a mí inspiración, confianza, que si el Señor nos dice: lo mismo que estuve contigo en esta situación, en esta prueba que te ayudé, voy a estar contigo también en esta otra. Aleluya. El mismo Señor que me libró, que como dice el apóstol Pablo, nos libró, nos libra y nos librará de esta tan gran muerte. Vamos al punto número 4 también, considerando la palabra del Rey, para dirigir nuestro trabajo en el Señor. Consideramos esta gran palabra con autoridad, con potestad, para dirigir nuestro trabajo, para enfocar, diría yo también, nuestro trabajo en el Señor. ¿Estás trabajando para el Señor?
¿Sabes lo que dice la Biblia? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y yo le pido al Señor que a todos los que estéis trabajando en la viña del Señor, que estamos trabajando en la obra del Señor, que estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre, como Jesús mismo ya le hizo entender a José y a María desde que tenía 12 años en el templo y le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿me es necesario a mí también estar en los negocios de mi Padre? Para ti y para mí, ¿qué es necesario? Porque muchas cosas nos surgen. Hay muchas cosas que decimos, es que yo necesito esto o aquello, es que me hace falta estas cosas. ¿Realmente hay algo dentro, un fuego en nuestros corazones que me esté ardiendo por dentro y que me impulse y me diga, me es necesario, necesito como el aire que respiro estar en los negocios de mi Padre, de mi Señor? Bueno, si tú y yo estamos trabajando, si estamos trabajando en la obra del Señor, la palabra del Rey, la palabra que es con autoridad, con una palabra soberana, viene hoy para dirigir, enfocar y animar nuestro trabajo en el Señor. Escucha bien, la oratoria, la música, la riqueza, los eventos, el ceremonialismo, cualquier cosa, nuestros atributos, nuestros talentos, son demasiado flacos para depender de ellos. Son vulnerables ante ciertas presiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos apoyarnos sobre la palabra, escucha bien, debemos apoyarnos sobre la palabra de nuestro Rey siempre que queramos hacer cosas en su nombre. Repito, es una frase para enmarcar. Debemos apoyarnos sobre la palabra de nuestro Rey siempre que queramos hacer cosas en su nombre. Predica la palabra del Señor, pues nada más puede quebrantar los corazones, consolar a los desalentados, engendrar fe o producir santidad. Nada más que la palabra de Dios. Ruega, si oras al Señor, ruega con la palabra del Señor, pues seguramente el Señor va a cumplir sus promesas, seguro. Practica la palabra del Señor, pues nadie puede engañar a quien vive de acuerdo con los mandamientos del Señor, ante el cual el hombre y los demonios tienen que humillarse. Lee mucho esta palabra real, léela. Habla más que nunca de la palabra del Rey, que es el Evangelio de paz. Cree en la palabra del Rey Jesús y sé valiente para defenderla. Aleluya, gloria al Señor. Y quiero concluir este mensaje en esta mañana. Quiero concluir con las palabras de un gran siervo de Dios, un siervo de Dios que vivió en siglos pasados, pero que creo que define muy bien, al menos lo que para él era la palabra del Rey, con autoridad, con potestad, soberana, aleluya, poderosa. Y termino leyendo literalmente su expresión y sus palabras. Ningún mensaje mueve los sentimientos más profundos de mi naturaleza como la palabra de Dios, y ninguna produce tan profunda calma dentro de mi espíritu. Realiza lo que ninguna otra voz puede hacer. Me conmueve hasta hacerme derramar lágrimas, me humilla hasta el polvo, enciende mi entusiasmo, me llena de felicidad, me eleva a la santidad. Todas las facultades de mi ser son afectadas por el poder de la palabra santa. Suaviza mi memoria, alienta mi esperanza, estimula mi imaginación, dirige mi juicio, ordena mi voluntad y alegra mi corazón. La palabra de hombre encanta por un tiempo, pero se hace anticuada y pesada, perdiendo su poder. Es en cambio al revés con la palabra del Rey de Reyes, la cual me gobierna soberanamente, más prácticamente, más habitualmente y más completamente cada día. Su poder es para todas las ocasiones, para la enfermedad y para la salud, para la soledad
y para cuando estoy en compañía, para sucesos personales y para asambleas públicas. Prefiero ser respaldado por alguna declaración de la palabra que por todos los ejércitos y navíos de las grandes potencias y aún de todas las fuerzas de la naturaleza, pues la palabra de Dios es la fuente de todo el poder en el universo y en ella hay una reserva infinita de poder. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra, que por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Señor, que cuando tú dices por tu palabra, sea hecho, sea la luz, aleluya, tu poder es creadora. Gracias que tu poder, Señor, está en tu palabra es poder. Señor, tú nos santificas con tu palabra, tú nos santificas con tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es santa. Señor, te rogamos que envíes tu palabra, la palabra del Rey con autoridad soberana a cada corazón. Señor, somos tus hijos y también somos tus súbditos, somos tus siervos. Gracias que tu reino se ha acercado y ha venido a nuestras vidas. Gracias que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Reconocemos en esta mañana que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Queremos rogarte que tú produzcas en nuestras vidas un respeto hacia tu palabra. Que cuando tú dices algo, tú lo cumples. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa que es con potestad. Queremos, Señor, obedecerla. Queremos respetarla. Queremos, Señor, que nos inspire confianza y, Señor, que nos enfoque en nuestro trabajo y en nuestro servicio a ti. Señor, gracias por ser el Rey de nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra del Rey. Muy bien, pues queridos hermanos y amigos, espero que este pequeño, corto mensaje, este bosquejo de la palabra del Rey, que es con autoridad, al menos nos dé un toque de atención para que podamos valorar de alguna manera un poquito más, si cabe, la palabra del Señor, que la tenemos, la Biblia, el Evangelio, no la desaprovechemos. Que el Señor te bendiga, muchas bendiciones, un abrazo, hasta la próxima.